Hola, hoy he preparado un caldo casero riquísimo y muy nutritivo. Lo he hecho en la olla a presión, aunque podéis usar la olla normal. Podéis hacer más cantidad y tener para más días. Yo lo preparo muchísimo porque además de ser muy nutritivo, es una cena ideal para los niños, sobre todo ahora en invierno. También he preparado una sopita para que veáis cómo la presento yo. Así que si queréis saber cómo hacerlo y cómo preparar una cena confortante para toda la familia, aquí os dejo con los ingredientes. 4 muslos de pollo, que yo les quito la piel para que no salga tan grasoso. 2 zanahorias, yo en esta ocasión solo tenía las baby zanahorias y fueron las que utilicé. 2 patatas pequeñas. 2 tronquitos de apio, si puede ser con las hojas tendrá mucho más sabor. Un tomate mediano, el mío era grande así que lo partí por la mitad. Una cebolla pequeña. Un trozo de nabo. 400 gramos de carne picada de cerdo. 400 gramos de carne picada de ternera, pimienta y sal al gusto. Y este es un ingrediente opcional, que es un trozo de corteza de jamón. Para los que tengáis una pata de jamón en casa, cuando cortéis la corteza para llegar al jamón, si no la utilizáis, guardarla en la nevera. Y cuando hagáis caldo, le ponéis un trocito y veréis que le da un toque de sabor al caldo muy bueno. Necesitaremos también un huevo, 5 dientes de ajo trinchados, 3 cucharadas soperas de pan rallado, yo estoy utilizando panko, perejil, es mejor si tenéis perejil fresco, pero también podéis utilizar perejil en especias, sal y pimienta al gusto y la carne de cerdo y la carne de ternera. Con estos últimos ingredientes vamos a preparar unas pelotitas para el caldo. Es exactamente igual que si hiciéramos albóndigas, pero las vamos a hacer un poquito más grandes para que se cuezan con el caldo. Y después, con la carne restante, vamos a hacer unas bolitas más pequeñitas para ponerlas de adorno en la sopa. Ponemos todos los ingredientes juntos en un bol y lo mezclamos bien para que quede todo bien integrado. Le agrego 2 cucharaditas muy pequeñas de sal, cada cucharadita es de 1 gramo, así que 2 gramos de sal. Y luego pimienta negra al gusto. Y le agrego también una cucharada sopera de perejil. Si tenéis perejil fresco le podéis agregar 3 o 4 ramitas. Y como siempre, con las manos bien limpias, mezclamos todo bien. Podéis utilizar otro tipo de carne picada, carne de pollo o carne de pavo. En esta ocasión estoy utilizando de ternera y de cerdo. Una vez bien mezclado, cogemos una parte de la masa bastante grandecita y vamos a hacer una bolita. Yo voy a hacer 3 y el resto lo guardaré para hacer pelotitas más pequeñas. Bueno, y aquí ya tengo todos los ingredientes preparados. Como veis, las verduras las he cortado, pelado, las he lavado. Aquí tengo la cebolla cortada en cuartos. Las patatas las dejo enteras porque son pequeñitas. Si fueran más grandes, pues las partiría por la mitad. Y mirad, ¿veis? Este es el trozo de corteza que os decía. De la pata del jamón, pues yo le voy quitando la corteza y la voy guardando en la nevera. Y cuando hago caldo le pongo un trocito, que no hace falta que sea muy grande. Y ahora ya lo voy a colocar todo en la olla, que como ya os he dicho, yo lo he preparado en la olla a presión, aunque podéis hacerlo en la olla normal. Primero le voy a colocar las verduras y por encima le pondré el pollo. Le agrego también la corteza de jamón y le voy a poner el agua. No la llenaré hasta el tope, ya sabéis que la olla a presión tiene un tope, porque le tengo que poner también las pelotitas. Las pelotitas siempre se las pongo al final para que no se me aplasten y me queden enteras. Le agrego también una cucharadita de sal y pimienta negra al gusto.
Una vez todo listo, cerramos la olla que quede bien sellada y yo la dejo por unas 2 horas y media. Si la hacéis en una olla normal, mi consejo es que lo cocinéis por unas 4 horas. De esta manera el caldo tendrá muchísimo más sabor y será mucho más nutritivo. Y con la carne restante seguimos haciendo pelotitas, pero esta vez mucho más pequeñitas. Y mirad, estas son todas las pelotitas que me han salido a mí. La verdad es que es un trabajo bastante más entretenido, pero vale la pena, porque a los niños les encantan. Y ahora a continuación las voy a freír en la sartén y las podéis servir como snack o servirlas en la sopa como voy a hacer yo. La gracia de estas pelotitas es que queden bien crujientes. Una vez veamos que ya están bien cocinadas y bien crujientes por fuera, las sacamos y las ponemos encima de un papel de cocina para que absorba todo el aceite. Bueno, y aquí ya tengo el caldo que ya ha pasado el tiempo de cocción y voy a sacar con cuidado las pelotitas más grandes y los trozos de pollo, que estos los podéis poner también en la sopa cortados a trocitos o si no los podéis utilizar para hacer croquetas. Bueno, pues aquí ya tengo el caldo y la carne separadas y ahora prepararé una sopita y así veréis cómo la presento yo en casa. Bueno, y aquí ya podéis utilizar el tipo de sopa que queráis. En casa nuestra favorita es la sopa de fideos finitos y la sopa maravilla. Bueno, y mirad, una vez la sopa ya está lista, yo aquí ya la tengo servida en el plato, le voy a agregar unos trocitos de zanahoria. De esta manera también le agregamos un poquito de vegetales a la sopa. Voy a ponerle también un trocito de la pelotita que he cocinado con el caldo. Y mirad, aquí tengo un huevo cocido y le voy a agregar la mitad de un huevo cocido. Y a continuación le voy a poner unas poquitas de pelotitas de las que hemos frito antes. Y os aseguro que este plato a los niños les encanta, con el huevo cocido, las zanahorias, las pelotitas. Bueno, en casa es que lo devoramos todos. Bueno, pues así es como ha quedado mi sopa casera, tan nutritiva y deliciosa que os aseguro que no va a quedar nada en el plato e incluso os pedirán más. Así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.